Vamos a estudiar esta lección que está en pantalla, el propósito de las parábolas. Todos los que enseñan la palabra de Dios o enseñamos la palabra de Dios, necesitamos entender la verdad, necesitamos aplicarla en nuestra vida personal y necesitamos también transmitirla de manera eficaz a todos los oyentes. Jesús, hermanos, es el gran maestro por excelencia. Esta mañana hablábamos de lo mucho que necesitamos de Cristo y una de las cosas es porque Él es el mejor maestro. Necesitamos de Él. Y una de las formas de enseñanza más prominente que utilizó el Señor Jesucristo fue las parábolas. Las parábolas. Se dice que las parábolas ocupan 1/3 del total de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo registradas en las Escrituras. Parábolas. ¿Qué es una parábola? Bueno, la palabra parábola es una transliteración de la palabra griega parabolé y significa ponerse a un lado o pararse al lado. ¿Sí? Ponerse a un lado o pararse a un lado. Una parábola, hermanos, es una comparación. Una parábola es una semejanza. Estamos comparando algo con otra cosa familiar para nosotros. Por medio de ellas, de las parábolas, se revela una verdad espiritual mediante la comparación o la semejanza de una historia de la vida real. Eso es básicamente, y el Señor usó mucho las parábolas para hablar a las personas. Por ejemplo, en Lucas 13, versículo 18, dice el Señor Jesús y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y esto estaba en su mente. Él enseñaba a las personas, hablaba las verdades acerca del reino, pero él decía: ¿a qué es semejante? ¿Con qué voy a comparar este reino? Y él hacía comparaciones y decía: el reino de los cielos es semejante a... Y daba, ¿verdad?, él una parábola. Y a la vez esa parábola transmitía una enseñanza espiritual a las personas. Él utilizó este tipo de enseñanzas para hablar acerca del reino venidero. Él utilizó las parábolas para enseñar acerca de la oración, acerca de la pérdida y redención, acerca del perdón y la compasión, acerca de eventos del tiempo del fin. Diferentes aplicaciones que él hizo. Ahora, como veíamos en el título de la lección, ¿cuál es el propósito del Señor al hablar así? ¿Cuál era su intención? ¿Cuál era su finalidad? ¿Cuál era su objetivo al hablar a las personas en parábolas? ¿Cuál? Bueno, uno de esos propósitos es ayudar al entendimiento de las personas sinceras. Una persona tiene una buena actitud, tiene un buen corazón, tiene hambre, tiene sed de aprender, las parábolas le van a ayudar mucho, definitivamente. Es bueno hacer este tipo de comparaciones o semejanzas. En la mañana yo les hablaba, ¿verdad?, de la escena de un policía que nos detiene porque infringimos la ley y nos hace un ticket porque violamos el reglamento. Bueno, yo decía, cuando nosotros infringimos la ley de Dios y pecamos, de la misma manera ameritamos el castigo de Dios. Y es una comparación, estamos asemejando, ¿verdad?, una cosa con la otra, con una cosa que es práctica, que es común, que a la mayoría nos ha pasado, tal vez que el policía nos ha parado. Sí, malamente, no debiera. A mí una vez me ha detenido el policía, pero porque uno a veces no presta atención, ¿verdad?, a los señalamientos o etcétera, las reglas. Entonces, hermanos, las parábolas ayudan muchas veces al entendimiento, pero de personas sinceras. Las parábolas son ilustraciones sencillas, ilustraciones básicas y a la vez muy interesantes. Y las personas estaban familiarizadas con todas esas historias que el Señor utilizó a través de su ministerio para dar alguna enseñanza. Eran escenas fácilmente reconocibles.
situaciones agrícolas, como la parábola del sembrador, o el trigo y la cizaña, o aquel hombre que sembró la semilla y que, ¿verdad?, sin que él supiera, la semilla creció y produjo grano. O a veces situaciones pastorales, ¿verdad? Un pastor, la oveja perdida, cosas por el estilo. Asuntos propios del hogar o de la sociedad o de la gente en común. Situaciones con las cuales la gente se identificaba o podía rápidamente venir a su imaginación esa escena que el Señor estaba narrando. Así que de manera natural, esto hacía sus palabras más simples para las personas que eran sinceras, para las personas de corazón bueno, permitiendo que se relacionaran con ellas, con esas escenas, esas historias que el Señor narraba, y que de una manera se entendieran mejor la enseñanza. Era una forma sencilla de revelar los misterios eternos en mentes simples, de personas comunes y corrientes, como eran las personas en los tiempos de Cristo Jesús. Las parábolas del Señor demuestran que incluso las ilustraciones más simples pueden ser herramientas eficaces para la enseñanza de verdades profundas. Son herramientas y muy bien utilizadas por nuestro Señor Jesucristo para beneficio de toda persona. Las parábolas pueden hacer que las personas recuerden más fácilmente las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? A veces, hermanos, hay conceptos, podemos usar el término teológicos, que son un poco difíciles de entender en las mentes de las personas, difíciles a veces de recordar, pero las historias sencillas, sobre todo las más comunes, se quedan en la mente de las personas cuando las escuchan. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo? Pues todos, ¿verdad? ¿Quién no recuerda la parábola del sembrador? La parábola del buen samaritano, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Quién no recuerda esas historias y la enseñanza que conlleva cada una de ellas? La mayoría de nosotros. Es fácil, hermanos, traer a nuestra mente enseñanza cuando está relacionada, ¿verdad?, con una parábola, con una comparación como lo hacía Cristo Jesús. En Mateo 13, versículo 51, Mateo 13, 51, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué dijeron los discípulos? Ellos respondieron: sí, Señor, sí hemos entendido. Él les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Mi punto, hermanos, es que los discípulos afirmaron haber entendido las parábolas que Jesús les había estado pues compartiendo. Y si acaso no entendieron a detalle tal vez la profundidad de cada una de esas enseñanzas, más adelante todavía podían recordar lo que Jesús les habló y iban a entender mejor, aún mejor todavía. Sí, las parábolas tienen beneficio en este sentido. Las personas con corazones buenos y sinceros son personas que van a hallar mucho provecho en una parábola. Los discípulos, hermanos, las entendieron y muchos a los cuales se les enseñó a través de parábolas las entendieron también. Allá en el Antiguo Testamento, una de las parábolas más conocidas es aquella parábola que utilizó el profeta Natán cuando fue a reprender al rey David por aquel pecado que él había cometido. Y él no llegó hablándole directamente, ¿verdad?, y condenándole por lo que él había hecho, sino que él empieza hablándole acerca de un hombre, ¿verdad?, que tenía una corderita, la única que tenía, y la había criado como una hija suya. Y había un hombre rico que tenía muchos animales, y que una vez aquel hombre rico recibe a una persona que venía de viaje, una visita que llegó a su casa, y este hombre, pudiendo agarrar alguno de sus muchos animales que tenía, fue y le quitó la corderita a aquel hombre y la mató para darle de comer a este. Y empieza Natán hablándole, ¿verdad?, con esta ilustración. Y Natán lo que estaba haciendo es relatarle, ¿verdad?, esta historia para compararla después con lo que él había hecho.
Y dice la escritura ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 5 en adelante, dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Ese hombre malo, ese hombre perverso que le robó, que le quitó la corderita a aquel hombre, ese eres tú. Tú eres el digno de muerte. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. ¿Qué estaba haciendo Natán? Usando una parábola para comparar lo que aquel hombre malo hizo con lo que había hecho David. Era exactamente la misma situación. Y dice el versículo 13: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Entendió? Entendió. Muy bien entendió David. Sí, hermanos, las parábolas ayudan a entender muchas veces, sobre todo cuando la persona, repito, tiene un corazón bueno y sincero y está interesado en la verdad. La parábola le va a ser muy útil para entender esa verdad espiritual. En Mateo 21, versículo 45, Mateo 21, 45. Dice la palabra de Dios: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces podemos ver que aún, hermanos, aún los escribas y fariseos entendieron. Yo no sé si a detalle, a plenitud, todo lo que Jesús estaba diciendo, pero sí entendían muchas veces en esas parábolas que Jesús se refería a ellos, y le agarraban más coraje y buscaban la forma de prenderle, de matarle. Sí, podemos darnos cuenta que a ellos no les fue de alguna manera difícil identificarse en estas parábolas, pero lamentablemente la actitud que ellos tuvieron no fue la correcta. En vez de hacer caso, en vez de aceptar lo que Jesús estaba tratando de enseñarles, ellos trataron, ¿verdad?, de callar a Jesús, de prenderle, de matarle, quitarle de este mundo. Eso es lo que ellos quisieron hacer. Pero de que entendieron, entendieron. Es lo que dice aquí la Escritura. Entonces, las parábolas ilustran y aclaran la verdad para aquellos que tienen buena disposición de oír, de aprender, de crecer, de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Les ayudan mucho en su crecimiento espiritual. Cuando hay el interés necesario, estas parábolas pueden ser entendidas, y no solo eso, pueden convertir el corazón de una persona y pueden hacer que ellos reciban todo el beneficio que hay en esta enseñanza de parte de Dios. ¿Sí? Las parábolas tienen este propósito en particular. Pero también, hermanos, cuando consideramos el contexto, ¿verdad?, en el cual el Señor utilizó estas parábolas, también nos damos cuenta que había otro propósito. Ese otro propósito era esconder la verdad de los corazones duros y deshonestos. Porque no toda la gente tenía corazón bueno y sincero.
No toda la gente estaba deseosa de aprender y de poner en práctica la enseñanza de Cristo. No. Y para esas personas también eran las parábolas, pero con este otro propósito. Tan sabio es nuestro Dios, tan excelente maestro es, que Él diseñó las parábolas para este fin. Dice en Mateo 13, versículo 9, Mateo 13, versículo 9, dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué? ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué, Señor? ¿Qué dijo Cristo? Verso 11. Él les respondió: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Había dos clases de personas. Ya vimos ahorita la primera clase, pero había esta otra clase. A aquellos les es dado conocer los misterios del reino y a estos no les es dado, dice el Señor Jesús. Y por eso, Él contesta, por eso hablo en parábolas. Por eso enseño de esta manera. Así que, hermanos, de la misma manera que una parábola ilustra y aclara la verdad en aquellos corazones buenos, aquellos oídos atentos a la palabra del Señor, también estas parábolas pueden esconder la verdad de quienes no tengan el interés, de quienes no tengan la disciplina de buscar el significado de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Él dice, el Señor, no a todos les es dado el conocer estos misterios del reino. ¿Qué quiso decir con eso? ¿A qué se refiere? ¿En qué sentido a algunos sí se les da a conocer estos misterios y a otros no se les da a conocer? Algunas personas equivocadamente piensan que hay ciertos hombres o ciertas mujeres a quienes Dios, ¿verdad?, elige y les concede de manera especial este honor de revelarle estos misterios que a nadie más se los está dando a conocer Dios. A ellos, Él escoge a esta persona, a este hombre, y aquí te voy a dar todas estas revelaciones que no le he dado a nadie más. Y ese es el pensamiento que algunas personas tienen. Y que hay otros que están privados de esta gracia. Simplemente ellos no pueden jamás, porque Dios no les va a dar, no les va a conceder en este sentido, como de una forma milagrosa o especial, el conocer estas verdades. Pero ¿es a lo que se refiere Cristo? ¿De eso está hablando? Hermanos, ¿qué es este misterio del cual habla el Señor Jesús? Misterio hace referencia a algo que estuvo oculto una vez, pero que ahora ha sido revelado. El Evangelio es ese misterio del cual el Señor Jesucristo habló y los apóstoles también hablaron. Ese plan de Dios para salvar a la humanidad por medio del sacrificio de Cristo y el establecimiento de su iglesia. Ese era el misterio, ¿verdad?, que no había sido revelado, pero que ahora estaba siendo revelado y que los apóstoles terminaron de revelar. Por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 25, Romanos 16, 25, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Verso 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese misterio, hermanos, que antes los profetas no entendían con plenitud. Ese plan que los ángeles deseaban conocer con exactitud. Jesucristo lo vino a cumplir y lo vino a revelar. Y los apóstoles fueron enviados a predicarlo. Ya no es misterio más. Ahora ha sido revelado el evangelio, el plan de Dios, la salvación del hombre, el establecimiento de su reino. Ahora ha sido dado a conocer a todo el mundo, a toda persona.
Dice también en Colosenses 1:25, el apóstol Pablo, algo similar, le dice aquí los hermanos de Colosas, de la cual dice, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sí, hermanos, este misterio ahora ha sido revelado, ha sido dado a conocer. Y la revelación de los misterios del reino, podemos decir, fue un acto de gracia de parte de Dios. Él en su bondad, Él en su amor para con todos nosotros nos ha revelado estos misterios. Pero aquellos que no estuvieron dispuestos a escuchar a Jesús, perdieron esa oportunidad de entenderlos. Y aún el mundo se sigue perdiendo este privilegio de entender esto que tantos en años atrás desearon conocer, desearon entender y no pudieron. Hoy en día nosotros podemos tener este privilegio porque nos ha sido revelado a través de la palabra de Dios y a través de enseñanzas como las parábolas de Cristo. Pero lamentablemente muchos no tienen esta buena disposición de entenderlos, de aprenderlos, de conocerlos. Sin embargo, aquellos que creyeron en Jesús, que creyeron en Él como el Mesías profetizado, que vino a establecer ese reino, fueron capaces de entender estas parábolas. ¿Sí? Fueron capaces. Hubo lugar en su corazón para ellas. Su mente fue capaz de razonar, de meditar, de reflexionar, de llegar a la comprensión de esa enseñanza y pudieron aplicarla en su vida personal. La actitud fue muy importante. Por eso continúa el Señor en el capítulo 13 de Mateo. Mateo 13, dice ahora el versículo 12. Dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es decir, no veían con la actitud correcta y no escuchaban con la actitud correcta. Tenían corazones endurecidos. Y por eso dice Jesús, por eso les hablo así, de esta manera. Y es que, hermanos, dice aquí Cristo, el que tiene se le dará más y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y en muchos sentidos, esto que dice Cristo se aplica. Una persona, por ejemplo, que tiene muchas riquezas, un hombre que es muy rico, a ese hombre le será más fácil generar más riquezas. Por el contrario, los que carecen de riquezas, por lo general, continúan en la pobreza. Una persona que, por ejemplo, en los negocios tiene muchos clientes, una persona que está bien aclientada, por lo general, irá creciendo más su clientela. Pero un negocito donde, como decimos a veces, no se paran ni las moscas, terminará cerrando el negocio. Se acabará. En ese sentido, hermanos, las personas que tienen conocimiento generalmente son porque tienen una actitud que aprecia, que valora este conocimiento y se esfuerzan por aprender. Cuando una persona tiene esta actitud, entonces van a crecer más. Ese conocimiento los llevará a tener más conocimiento. Esa actitud, hermanos, los llevará a crecer más y más. Porque es bien importante esto. Muy importante. Y en sentido contrario también, quien no tenga una buena actitud, quien no tenga ese deseo de conocer este misterio que antes había estado oculto y ahora nos ha sido revelado, no van a entender estas parábolas.
porque no tienen la actitud correcta, porque no tienen el deseo, no tienen la hambre, no quieren aprender. Muchos desafortunadamente fueron muy incrédulos. Y aunque tuvieron en la misma medida que aquellos creyentes la oportunidad de oír a Jesús, la oportunidad de ver sus milagros, de escuchar sus enseñanzas, estos no tenían la fe y el conocimiento que debían de haber tenido para poder aprovechar estas oportunidades de enseñanza. No. Las parábolas de Jesús, hermanos, las parábolas del Señor decían cosas muy importantes acerca del reino, pero no lo decían de la manera más directa, más específica, más clara. Siempre el Señor, ¿verdad?, hablaba acerca de estas cosas, y particularmente el reino. Muchas parábolas, y la gran mayoría, tiene que ver con algo en relación al reino, pero no lo decía de forma directa, sino que hacía esta comparación o esta ilustración el Señor. Estas parábolas sirvieron para revelar la verdad, pero también sirvieron para ocultarla. Las dos cosas hacía una misma parábola: revelar y ocultar. Y esto iba a depender no en sí de la enseñanza, sino de la perspectiva y de la actitud que tuvieran los oyentes que la escucharan. ¿Sí? Aunque parezca extraño, las parábolas no estaban destinadas a comunicar tan claramente una enseñanza, a comunicarla de manera tal que nadie pudiera malinterpretarla al oírla. No estaban diseñadas de esa forma. De hecho, había quienes las entenderían mal, y las entenderían mal porque sus corazones de alguna forma eran duros, no eran sinceros. La cuestión es, ¿por qué el Señor lo hizo así? ¿Por qué el Señor utilizó las parábolas con este propósito, con esta finalidad? Bueno, las parábolas necesitaban, y necesitamos, hermanos, hoy en día, nosotros también, necesitamos estar preparados para escuchar, para conectar todo lo que estas parábolas están diciendo. Se requiere, hermanos, usar nuestra mente, usar nuestra razón. Se requiere mucho esfuerzo activo para poder comprender lo que esta ilustración, esta figura de retórica llamada parábola está describiendo, está dándonos a conocer. Pero lamentablemente no todas las personas tienen esta disposición de esforzar su mente para llegar a la comprensión de la enseñanza espiritual. No todos tienen esa disposición. Pero están diseñadas con esa finalidad. En aquel tiempo, por ejemplo, la naturaleza del reino, del reino que Cristo iba a establecer, resultaba ofensiva para algunas personas. La gente, los judíos y muchos otros, tenían cierta expectativa acerca del reino. Habían estado por mucho tiempo esperando al Mesías y al reino que él iba a establecer. Ellos pensaban en un reino como el de Salomón, en un reino como el de David, donde ellos fueran los que conquistaban, donde los demás pueblos eran los que les sirvieran a ellos, donde otros pueblos eran los que les pagaban tributos, impuestos a ellos, y donde ellos fueran ricos, fueran poderosos, y donde tuvieran un jefe, ¿verdad?, que los pudiera dirigir en sus batallas, y que ellos fueran los que dominaran y no ser dominados. Ellos pensaban en un reino político. Ellos tenían esta expectativa. Así que cuando Cristo hablaba de un reino diferente, de naturaleza espiritual, donde teníamos que ser siervos y cosas por el estilo, esto no les gustaba. No les gustaba. ¿Quién entre los líderes romanos, por ejemplo, los herodianos o los judíos, querían escuchar el verdadero mensaje del reino que Jesús iba a establecer? ¿Quién de ellos? No querían saber de un reino así. No, estamos cansados ya de los romanos.
O los romanos mismos siendo los que tenían el poder, ¿cómo? ¿Un reino? Que Jesús iba a establecer un reino. ¿Cómo? Si nosotros somos aquí los meros buenos, los que tenemos el poder, somos el imperio, servimos al César. Sí, no estaban ellos dispuestos, ¿verdad?, a aceptar la enseñanza nueva acerca de un reino que sería establecido. Ellos tenían sus propias ideas sobre esto, y lo que Jesús estaba enseñando de alguna manera alteraba y refutaba las expectativas de ese reino que sobre todo los judíos estaban esperando. Si el Señor, hermanos, les enseñaba esta naturaleza de manera tan directa y les decía específicamente acerca de su reino, probablemente su trabajo, ¿verdad?, en la tierra iba a ser estorbado. Su misión, sus propósitos, de alguna manera iban a ser alterados, interrumpidos, aún mucho antes de lo planeado, porque al final de cuentas el Señor iba a morir en la cruz, pero Él no podía de alguna manera alborotar, ¿verdad?, la situación entre las personas de manera tal que hubiera una oposición y le impidiera a Él poder llevar a cabo sus planes y propósitos en la tierra. Así que, hermanos, el Señor Jesús seguía su propia agenda, sus propios tiempos, y sus enseñanzas estaban diseñadas para que la gente tuviera que prestar mucha atención a lo que Él decía. Si la gente era buena, de corazón sincero, ¿verdad?, entenderían y sacarían la aplicación. Y había beneficio para su alma. Pero si la gente tenía otras ideas, o tenía un corazón duro, tenía otras expectativas, no le iba a hacer mucho caso a la parábola que hablaba acerca del reino. De tal manera que el Señor Jesucristo, pues, iba a poder continuar, ¿verdad?, haciendo su trabajo. Entonces, hermanos, aquellos que querían saber y comprender, pues podían hacerlo. Y aquellos que no estaban interesados en la verdad que Jesús enseñó, pues simple y sencillamente no iban a entender el punto. Simplemente las parábolas los iban a dejar desconcertados o confundidos. ¿Sí? A lo mejor se oían, pero si no había ese interés en ellos, o si ellos tenían otro propósito en su corazón, sí lo iban a oír. Pues habló de una cizaña, ¿verdad? Un hombre que vino en la noche y sembró cizaña, y que, pues, quién sabe qué habrá querido decir. Y así se habrían quedado, porque no eran corazones sinceros. La gente, hermanos, tenía que estar dispuesta, con el corazón abierto para escuchar y poder así comprender. Y de esta manera, hermanos, este método de enseñanza de Cristo Jesús, que fueron las parábolas, separaron, ¿verdad? Hubo un momento en el cual se filtró, ¿verdad?, la clase de oyentes. Por un lado estaban los buscadores de la verdad, pero por otro lado quedaron aquellos corazones endurecidos que solo estaban interesados a veces en una posición social o en los sistemas políticos de aquel tiempo, o en algo que era de beneficio o de interés para ellos, y nada más. Las parábolas separaban a la gente: los buenos oyentes, los malos oyentes, la gente sincera, interesada en Cristo y en su reino, y la gente que no tenía interés en Él. Eso hacían las parábolas. Así de sabio es nuestro Dios. Incluso, hermanos, los mismos discípulos no siempre entendían a detalle todo lo que Jesús les enseñaba. A veces tenían que preguntarle a Cristo para que les explicara algo que ellos no entendieron. Y los discípulos tenían buen corazón y querían aprender, estaban dispuestos, pero a veces, hermanos, simple y sencillamente no entendían en ese momento lo que Jesús estaba tratando de explicar. Sí. Muchas veces tardaron en asimilar la enseñanza, pero también podemos ver que el Señor fue muy paciente para con ellos, mientras ellos iban creciendo y podían discernir, ¿verdad?, podían llegar a la comprensión correcta de las cosas. Jesús fue paciente también con sus discípulos, ¿verdad? A veces enseñaba algo, no les quedaba completamente claro, pero más adelante ellos podían relacionar y entendían: ahora sí entiendo por qué Jesús
dijo esto en aquella ocasión. Pero el Señor era paciente para con ellos. Así que las parábolas son una forma de enseñanza que nos obligan a pensar, nos obligan a meditar, nos obligan a tomarnos el tiempo para encontrar todas las implicaciones que hay en esa comparación, en esa semejanza que hace el Señor Jesucristo. Las parábolas nos muestran que el Señor está interesado en que sus discípulos razonemos muy bien las cosas, que usemos nuestra inteligencia, nuestra capacidad que el Señor nos ha dado para llegar al conocimiento de la verdad. La cuestión, hermanos, para nosotros hoy en día es ¿cuánto queremos entender lo que Jesús nos enseñó? ¿Verdaderamente tenemos esa buena disposición? Repito, las parábolas dividen a las clases de oyentes, los buenos y los malos oyentes. ¿Qué clase de oyentes somos nosotros? Aquellos que nos interesa llegar al conocimiento, a la profundidad, que nos interesa saber el significado exacto de lo que el Señor está ilustrando a través de estas historias, o simplemente decimos, lo he leído, quién sabe qué dirá, yo ni le entiendo nada, ahí se queda, a ver si un día alguien me la explica, porque yo de plano no. ¿Qué clase de oyentes somos? ¿Verdad? ¿Qué clase de oyentes? El Señor nos da herramientas para aprender, nos tiene paciencia para que lleguemos a comprender también. Pero hermanos, ¿en verdad estamos dispuestos a esforzarnos para discernir las cosas, para llegar al conocimiento de la voluntad de Cristo? ¿Estamos dispuestos al estudio, a escudriñar, a analizar, a comparar muy bien lo que Él nos está enseñando a la luz del resto de las Escrituras? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ojalá que sí, hermanos. Las parábolas son muy hermosas. Las parábolas son inteligentemente diseñadas para declarar verdades, para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Hay mucho que aprender acerca del reino, de su naturaleza y de la vida de aquellos que componemos el reino de Cristo. Estudiemos las parábolas. Ojalá que tengamos la oportunidad, hermanos, de estudiar a detalle cada una de ellas. Estoy seguro que el Señor nos va a ayudar a aprender mucho. Pero tengamos siempre una buena actitud. Todo lo que el Señor Jesús enseñó y los métodos que Él utilizó fueron los mejores, porque Él es el maestro de maestros. Así que, hermanos, esa es la enseñanza que quería compartir con ustedes en esta tarde. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno de invitación. Si alguien quiere en esta tarde obedecer al Evangelio, en pantalla está el plan de salvación para todo aquel que guste y quiera.